Amados, amadas, les voy a pedir que vayamos al libro de Génesis en el capítulo 31. Génesis capítulo 31, versículos del 1 al 3. Le voy a pedir de favor a nuestra hermanita Laurita que nos haga favor de leer el libro de Génesis 31, versículos del 1 al 3. Amén. Amén. Génesis capítulo 31 dice: Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Yahweh dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Amén. Amén. El título de la prédica, de la enseñanza de esta noche es Confía en Yahweh. Confía en Yahweh. Amén. Yo creo, amados, amadas, que todos hemos escuchado al menos en alguna ocasión esta historia acerca de Jacob y de su suegro Labán. Espero que todos los aquí presentes hayamos escuchado esta historia. Y para entrar en materia quiero decirles que Labán significa blanco y venía siendo tío de Jacob. Jacob, por otro lado, significa suplantador. Talón, planta del pie, asir, sostener, suplantar. Lea, una de las dos esposas de Jacob, la primera, significa lánguida, cansada, y Raquel significa oveja o cordera. La esposa amada, la madre de José y de Benjamín. Leemos aquí en esta historia titulada Confía en Yahweh, que Jacob, después de estar trabajando por muchos años para su suegro y tío a la vez, porque era su tío, y sus esposas Lea y Raquel venían a ser sus primas. Dice la escritura que oía Jacob las palabras de sus cuñados, de los hijos de Labán, su suegro, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y miraba también a la vez Jacob el semblante de su suegro Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Yahweh dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de su suegro Labán hacia él. Entonces Yahweh le dijo a Jacob que regresara a la tierra de su padre, a la tierra de Isaac, donde había él nacido. Y le dijo Elohim: Yo estaré contigo. Jacob, para ponerte en contexto, era nieto de Abraham, el padre de la fe. Abraham engendró a Isaac y Isaac engendró a Jacob. Y este hombre, Jacob, había estado trabajando gratis para su suegro Labán por más de 14 años para pagar la dote de su amada llamada Raquel. Después de pagar la deuda y después de cubrir la dote con Labán, decide volver a la tierra de sus padres, y por supuesto, pues el suegro no quería dejarlo ir,
porque este joven pues le había traído muchos dividendos, 14 años trabajando gratis y ya lo había engañado cantidad de veces. Había estado trabajándole gratis ya por alrededor de 14 años, así que para retenerlo, en esta enésima ocasión que lo había engañado, le ofreció un sueldo. Y no te olvides que para ese entonces Jacob pues prácticamente no tenía nada, porque había salido de su casa huyendo por haber suplantado a su hermano, y después de haber estado trabajando 14 años y que su suegro Labán lo engañaba una y otra vez, en ese preciso momento no tenía absolutamente nada. Lo que se dice nada le pertenecía a Jacob. Había estado trabajando prácticamente de balde para enriquecer a su suegro, que como te digo, era también su tío. Así que la oferta de recibir un sueldo pues se le hizo tentadora. Sin embargo, vemos aquí en la historia que Jacob decide aceptar la oferta, pero con una condición. Le dice al suegro: no quiero que me pagues en efectivo por todos estos años que te he trabajado. El sueldo que me vas a dar no quiero que sea en efectivo, sino quiero que sea en especie. Jacob quería en sí un dividendo de las ganancias de la empresa ganadera de su suegro, por la cual pues prácticamente él había trabajado y él había hecho crecer y emerger y prosperar. Y el tío a su vez le hizo una propuesta a su flamante yerno. Y mira, escucha lo que le propuso: quedarse con las ovejas manchadas. Te voy a leer aquí en Génesis capítulo 30, 32. Le dice: yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario. Se le ocurrió a Jacob pedirle un salario a Labán en especie, es decir, de ganado, ¿verdad? Así que le propuso a su suegro que él se quedara con los animales o con las ovejas y las cabras de un solo color. Y pues claro que esta oferta le pareció a Labán muy tentadora, porque sabía Labán que en el corral la mayoría de los animales eran de un solo color y que por ende iban a dar crías de un solo color. Así que a Labán pues le pareció fabulosísima la propuesta de su yerno Jacob, que no olvides que Jacob significa suplantador, y que Jacob venía de un cuadro en el cual había tenido que huir de su casa, de la casa familiar, debido a que en una de sus tretas, tal como lo dice aquí la escritura, suplantó a su hermano y le robó la primogenitura, así como lo oyes, y le robó la bendición de su padre Isaac por un plato de lentejas, y salió huyendo de su casa porque su hermano había prometido matarlo. Así que una vez estando ya a salvo en casa de su tío Labán, que a la postre se convirtió en su suegro, pues a este le pareció muy buena la oferta que Jacob le estaba haciendo y cerraron el trato. Pero acorde a lo que dice aquí la escritura, en Génesis 30, 35, resulta que ese mismo día en el que sellaron el acuerdo, Labán y su yerno Jacob, en el cual
su yerno se iba a quedar con todo el ganado, las ovejas, las cabras manchadas y salpicadas de color y con las negras. Sin que su yerno lo supiera, Labán, mira lo que dice la Escritura en Génesis 30:35. Apartó aquel día los machos cabríos, manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, y las puso 3 días de camino entre sí y Jacob, mientras Jacob andaba ya apacentando las ovejas de Labán. Ni cuenta se dio que su suegro le volvió, como dice aquí la Escritura, a hacer otra treta. Dice las tretas de Jacob y de Labán. Imagínense nada más, habiendo cerrado el trato, aquí dice la Escritura, el mismo día, aquel mismo día, Labán de nueva cuenta volvió a no respetar, volvió a engañar. ¿A quién, amados? Volvió a engañar al engañador. Labán, el suegro de Jacob, volvió a engañar a su yerno. De tal modo que cuando Jacob va al corral para separar sus ovejas y sus cabras manchadas y rayadas, se encuentra con que solamente están las de su suegro. Su suegro lo engañó, volvió a engañarlo. Y dice la Escritura en Génesis, aquí mismo en Génesis 31:7, que ya su suegro, acorde a las Sagradas Escrituras, con esta ocasión llevan 10 veces que lo engañaban. Dice la Escritura, y vuestro padre, refiriéndose a Labán, me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Elohim no le ha permitido que me haga ningún mal. Aquí lo dice, 10 veces. Ya era la 10ª ocasión que Labán resultó más engañador que Jacob. Y el mismo día que habían cerrado el trato, sin reparo alguno, va y toma el ganado que ya por haber hecho un trato y un pacto con Jacob, pues le correspondía, y se lo llevó. Le pidió a sus hijos que se llevaran el ganado que le correspondía a Jacob a 3 días de camino. Imagínense. Y en un instante, amados y amadas, como quizá te ha acontecido a ti o a mí, o a alguno de nosotros, en un instante Jacob se quedó sin nada. Después de haber estado trabajando por 14 años, se quedó sin nada. Acabando de hacer un trato con su suegro, lo volvió a engañar en esta ocasión por 10ª vez. Jacob no tiene sueldo, Jacob no tiene ovejas, Jacob no tiene cabras, no tiene ganado, porque su suegro, las pocas ovejas y cabras y machos cabríos que había en el corral, manchados y rayados y de color negro, se los llevó y los puso a 3 días de distancia. Y oh sorpresa, que en un instante Jacob estaba en la quiebra, sin nada. Y su suegro Labán, un hombre muy astuto y muy ladino, sabe que Jacob va a caer a sus pies implorando un poco de trabajo, de nueva cuenta, como en las veces anteriores, para poder así llevar el alimento a su casa, a sus mujeres y a sus niños, a su familia. Así que con esta treta que realizó Labán, el suegro de Jacob, él se aseguró de que Jacob nunca se fuera de su casa, según él, desde su perspectiva. ¿Y qué hace Jacob, amados y amadas?
aquí viene la parte más importante de esta historia. Porque como te digo, seguramente que la historia todos la conocemos, pero tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras como nos ha pedido nuestro Elohim, para entender el trasfondo de lo que hay, las riquezas, esos tesoros escondidos, esos tesoros bien guardados que hay aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Qué hace Jacob ante esta situación injusta? Amados y amadas, su suegro acaba de volverlo a engañar. Por 10ª vez, su suegro lo deja en la calle. Su suegro lo dejó sin ganado. Su suegro lo dejó sin sueldo y sin la posibilidad de empezar una empresa o una nueva empresa con el producto de su salario de 14 años de trabajo ininterrumpido. ¿A alguien de aquí le ha sucedido algo similar? Que de la noche a la mañana se queda en quiebra, se queda sin nada. ¿Y qué hace Jacob, amados y amadas, viéndose nuevamente engañado y timado por su suegro Labán, ya por 10ª vez? ¿Y qué significa el número 10? Porque es que estamos escudriñando las Sagradas Escrituras, no las estamos leyendo nada más. Las estamos escudriñando. El número 10 significa prueba. Lo puedes encontrar en el libro de Daniel. Y es que Yahweh estaba también trabajando con Jacob por partida doble, así como con Labán. Porque ambos, dice aquí la Escritura, tretas de Jacob y de Labán, ambos eran trinqueteros, ambos eran ladinos, ambos eran engañadores. Estaba trabajando Elohim por partida doble con Jacob, por haber suplantado a su hermano Esaú. Le estaba costando muy cara la suplantación, el engaño y el robo de identidad de su hermano Esaú y el robo de la bendición de la primogenitura. Ya llevaba Jacob en tierra de Labán 14 años trabajando gratis, sin goce de sueldo. Y a este punto ya era la 10ª ocasión que su suegro lo engañaba. Y fue tal el engaño de dejarlo en la calle el mismo día que habían cerrado el trato del pago de su sueldo, que se fue de ahí, de la casa de su suegro, y es donde Yahweh le empieza a dar cátedra a Jacob del precio que hay que pagar una vez que infringes la Torá de Yahweh por haber engañado a su hermano Esaú, en este caso su hermano de sangre, a quien le robó la primogenitura. Fue ahí precisamente, amados y amadas, en la casa de Labán, donde Yahweh le empezó a cobrar la factura al engañador y al suplantador, a Jacob, al usurpador, porque le salió al encuentro otro sujeto aún más engañador y trinquetero que él. Instrumento, escúchame bien, amado y amada, que Yahweh utilizó para darle y enseñarle una lección de honradez a un mega non plus ultra engañador llamado Jacob. Porque no olvides que la Escritura dice que como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa será sobre tu cabeza. Y este, amados y amadas, es un principio espiritual que viene en las Sagradas Escrituras. Es un principio espiritual de Elohim, traducido al castellano como la ley de la siembra y la cosecha. Por supuesto que en hebreo tiene otro nombre. Es un principio espiritual, porque
porque todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, esto también segará. No lo olvides, amado y amada. Todo lo que hacemos, sea para bien o sea para mal, como en este caso, lo cosecharemos. Y la cosecha viene con creces. Aquí fue una mini cosechita de 10 por 1. Jacob sembró 1 y recibió 10. Escucha bien, sembró una semilla de engaño y cosechó 10 semillas. Fue una cosechita pobre, gracias al Señor y a su misericordia, porque normalmente cuando sembramos una semilla no cosechamos 10. ¿Y qué sucedió? Jacob, al 10º engaño que recibió de su suegro Labán, esto es lo más importante de la historia, amados y amados, que debemos de aprender a confiar en Yahweh, no en nuestra astucia, ni en nuestro talento para engañar, para usurpar, para suplantar o para robar. Pero como suele hacer Yahweh, en prácticamente casi todas las historias, también en la historia de tu vida y de la mía, tener misericordia de todo aquel que se humilla delante de su presencia, así como hizo Jacob. Una vez que su suegro le resultó más astuto y ya iba en la 10ª ocasión que lo engañaba, quien en su desesperación, escucha bien, de nueva cuenta, en su desespero, imagínate, un engañador, un artista del engaño, de la suplantación y de la usurpación, se dignó a voltear los ojos al cielo. Escucha, amado y amada que me escuchas, volteó al cielo a pedirle ayuda a Yahweh. Ayúdame, Señor, me topé con un engañador peor que yo, un trinquetero peor que yo, un ladino peor que yo. Ya no hallo cómo librarme de este engañador. Y ahí se acordó de lo que le había hecho a su hermano Esaú y se humilló delante del Eterno, porque dice la Escritura, no se te olvide, que si confesamos nuestros pecados a nuestro Elohim, Él es fiel y justo para perdonarnos. No lo dice la Escritura, pero no ocupamos, porque ya en otra parte de las Sagradas Escrituras leemos que los pecados se cancelan una vez que le confesamos a nuestro Adonai nuestra falta. Menos no pueden caducar con el tiempo. Ya llevaba 14 años y ahí el Señor le abrió los ojos de su entendimiento. Ya llevaba 14 años trabajando gratis, 10 veces siendo engañado, hasta que nuestro Adonai en su misericordia dijo, creo que ya es el momento. Creo que Jacob, el suplantador, ya pagó con creces todo lo que debía. Ahora sí le voy a abrir los ojos de su entendimiento. Cayó Jacob humillado delante del Eterno. Se acordó de todo lo que le había hecho a su hermano Esaú. Se humilló delante de su presencia, dice la Escritura. Volteó sus ojos al cielo. Y ten por cierto que le confesó su pecado. Y el Señor, en su gran misericordia, lo perdonó. Y como ya era la 10ª vez que lo engañaba su suegro, el Señor dijo, ya pasaste la prueba, porque el 10 significa prueba. Ya resististe 10 engaños de un engañador más astuto y más tenaz y más ladino que tú. Ahora sí, ya pagaste tu cuenta. Ya van 10 veces en las cuales tu suegro Labán te ha engañado. La cuenta ha sido saldada de lo que le hiciste
a Esaú. Ahí está la respuesta a tus muchas preguntas, amado y amada. Cuando te cuestionas por qué no suceden las cosas, porque ni siquiera has volteado tus ojos al cielo para implorarle a Elohim, a Yahweh, nuestro Adonai, por ayuda. Porque aún no te han engañado las veces suficientes como para buscar ayuda ante el trono de Elohim. Porque has estado tratando de solucionar tus problemas personales a tu manera y a través de tus propias fuerzas. Y oh, sorpresa, al engañador y suplantador, al usurpador y trinquetero, Jacob, le salió al encuentro otro 10 veces peor que él. Y claro, a la 10ª, Jacob, habiendo buscado 9 ocasiones cómo solucionar y salir un pie adelante que Labán, una vez que vio que no podía, tuvo que voltear sus ojos al cielo. Tuvo que ver en vertical, como hemos aprendido en otras ocasiones, como dice la Escritura. Porque la ayuda, amado y amada, siempre de los siempre va a venir del cielo, de nuestro Adonai, nunca en horizontal, siempre en vertical, del mismo trono de Elohim. No lo olvides. Para ti y para ti y para este y para aquel que suelen poner su confianza en el hombre en horizontal, desecha ya esa manera, esa estrategia que no funciona. Siempre de los siempre es que tú voltees tus ojos al cielo, buscando la ayuda de nuestro Adonai. Ten por cierto que saldrá a tu encuentro a socorrerte. ¿Y qué hace Jacob frente a una situación injusta? Yahweh en un sueño le revela cómo tenía que hacer. Elohim le da la solución. ¿Qué es lo que tenía que hacer para solucionar su problema? Y aquí lo encontramos en Génesis 30:37. Te leo y dice: tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ella montaduras blancas, descubriendo así todo lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían las ovejas a beber, las cuales procreaban cuando venían a beber. Escucha bien. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados, rayados y salpicados de varios colores. Yahweh le dio la solución a su necesidad, amado y amada. Yahweh le reveló qué hacer para poder salir de la crisis económica en la que se encontraba. Yahweh le dio la solución cuando Jacob se encontraba literalmente en la ruina, en la quiebra absoluta, sin nada, porque apenas había hecho el acuerdo del salario que iba a recibir con Labán, y ese mismo día, no lo olvides, Génesis 30:35, en aquel mismo día, su suegro Labán, que era más trinquetero, aquí dice, que Jacob se llevó el ganado rayado a 3 días de camino, lo dejó en la quiebra y en la ruina. Imagínate la escena. Es muy bonito leerlo y muy fácil, lo lees en un segundo, pero imagina la escena. Acabando de haber hecho el trato, se quedó en la ruina. Y en esta 10ª ocasión, ¿qué hizo Jacob? Lo que debemos hacer desde el principio.
No esperar ya a 10 engaños, a 10 veces en que te hacen una treta diferente y que va subiendo de calibre. No tenemos que esperar 14 años. Tenemos desde el principio que voltear al cielo, poner nuestra mirada en el eterno, para que así venga la solución a nuestra necesidad. Yahweh le reveló qué hacer para poder salir de su crisis económica, de esa quiebra económica en la que se encontraba, de repente, amados y amadas, en un abrir y cerrar de ojos. El Elohim de Jacob le dio una idea creativa y lo sacó de la ruina, lo sacó de la quiebra económica. Pero también esta historia de Jacob nos enseña, amados y amados, a perseverar y a ver las cosas con los ojos de la fe. O tú ibas a creer a través de un sueño que te iba a dar el Señor. Corta varas de álamo, de avellano, de castaño, quítales la corteza, ponlas aquí y vas a salir de tu ruina. Tú ibas a creer en esa solución que quizá para cualquier persona parecía ridícula, estando en la angustia de la quiebra económica, sin un shekel, sin un ciclo en tu mano, porque acuérdate que le había pedido que le pagara su salario de esos 14 años en especie. No tenía ni un centavo, ni un peso, ni un sol, ni un boliviano tenía en su mano. No tenía nada. De repente, Elohim, nuestro Adonai, le dio una idea creativa para sacarlo de la crisis económica. Pero te pregunto, si a ti te hubiese dado esa solución el Eterno, ¿le hubieras creído? Ve y corta varas de álamo, de avellano, de castaño y ponlas ahí en donde van a beber agua los animales y verás que sales de tu ruina económica. ¿Hubieses creído? Te pregunto. Porque sinceramente la solución estaba de locos. Estaba como no muy bien para creer. ¿Cómo no iba a saber? Es un pastor de ovejas que ya llevaba 14 años trabajando gratis para su suegro. Pero así sucede, amados y amadas, cuando por fin decidimos, después de andar tratando de resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas o a través de nuestros amigos o a través de nuestra inteligencia o a través del compadrazgo que tenemos por ahí en el gobierno. Cuando al final, ya después de que estamos en el pozo de la desesperación, decidimos buscar a nuestro Adonai y buscar ver en vertical hacia el cielo, poner nuestros ojos en el cielo, es cuando de repente nuestro Abba Kadosh nos da la solución. Esta es una historia no solamente de emuná y de confiar en nuestro Adonai, sino también nos enseña a perseverar y a ver las cosas con los ojos de la emuná, a confiar en nuestro Adonai, que en ese sueño, esa solución que nos está dando, nos va a ayudar a salir de la quiebra o de la situación angustiante en la que nos encontremos. Porque aunque tú no lo ves, hay una bendición detrás de ese megaproblema en el que te encuentras, que no alcanzamos a ver normalmente, porque nos enfocamos en la desgracia, en el problema, en lo que nos está afectando, y no tenemos quizá la habilidad suficiente para tratar de ver desde diferentes perspectivas. Ten por cierto que hay de facto
una gran bendición detrás de ese problema que te ha estado aquejando por años, quizá por décadas. Si tan solo pones tu confianza en Yahweh, volteas al cielo y le pides ayuda. Si tan solo te humillas delante de su presencia, como hizo Jacob, hasta que se dio por vencido delante de otro engañador más brinquetero que él. Ten por cierto que si confías en Yahweh y clamas al Elohim del cielo por ayuda y volteas al cielo buscando su rostro para que Él te revele esa bendición tan grande que hay detrás de ese gran problema que te aqueja, que Yahweh te responderá. Este es el Elohim en quien confiamos. Es el Elohim que tenemos, el Abba, el Padre Celestial que tenemos. Un Abba, un Padre misericordioso. Aprende pues, amado y amada, a ver los problemas que te aquejan con los ojos de emuná, con los ojos de la fe. Aprende a ver los problemas en los que estás envuelto o envuelta, a la vez volteando a mirar al cielo. Voltea a mirar a nuestro Adonai. En Génesis 31:10 dice que y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Elohim en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Así que, amado y amada, cuando te encuentres en una situación como se encontraba Jacob, en el total desespero, quizá él dijo, ya no tengo salida, otra vez voy a tener que volver a empezar de cero. 14 años tirados a la basura en un instante. Y cuando él decidió voltear, poner su mirada en el eterno, voltear al cielo y pedir socorro, nuestro Adonai se hizo presente, envió su ángel y en sueños le reveló a Jacob la estrategia que debía de utilizar para salir de la quiebra. Así a ti Yahweh te revelará a través de sueños, como en este caso hizo con Jacob, cuando tú voltees tu mirada hacia el trono de nuestro Adonai, el Todopoderoso, Yahweh Elión. Así que vemos en esta historia que Yahweh le revela en un sueño a Jacob qué hacer en medio de esta situación insalvable, en medio de esta crisis económica, en medio de esta quiebra que lo aquejaba, como a veces nos hemos encontrado tú y yo, en una situación sin salida. ¿Y qué hizo Jacob después de que miró al cielo? Y nuestro Adonai tuvo misericordia de él y le revela en un sueño qué hacer. ¿Qué hizo? Con esta idea que le vino del cielo, no lo olvides. ¿De dónde vino la idea? ¿De dónde vino la solución? ¿De tus amigos? ¿De tus amigos que trabajan en el gobierno? ¿De tus amigos influyentes? No, amado y amada, nunca va a ser así. La idea para que Jacob saliera de la quiebra vino del cielo. Don't forget it, no lo olvides, nunca lo olvides. Siempre de los siempre,
nuestra ayuda vendrá del cielo, del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa idea vino del cielo a Jacob en sueños para castigar también la avaricia de Labán y para que a su vez Jacob saliera de la quiebra y de la ruina económica en la que se encontraba. Pero yo quiero que adviertas una cosa. Aquí está el secreto. Tienes que voltear al cielo. Tienes que tener fe, tienes que tener la emuná necesaria para llevar a cabo el plan divino que te ha sido dado, en este caso, a través de un sueño proveniente de Elohim, una idea que vino del trono del Eterno, para que Jacob saliera de su ruina económica. Así que, amados y amadas, no solamente está en voltear al cielo, en pedirle socorro al Eterno, en que llegue la respuesta del cielo, no lo olvides, sino que también debemos de actuar, por más ridícula que parezca la solución que nos está enviando nuestro Adonai. Junta ramas de 3 árboles diferentes, de álamo, de avellano y de castaño, y descortézalas y ponlas ahí en los abrevaderos. Por más inverosímil que te parezca la solución, tenemos que actuar como en emuná, en fe. No solo quedarnos con el sueño como hacen muchos. El Señor me dio un sueño y luego lo tengo debajo de la almohada, debajo del colchón. A ver cuándo Yahweh lo lleva a cabo. Nunca lo va a llevar a cabo, lo tienes que llevar a cabo tú. Él ya te dio la idea, grábatelo bien. Él ya te dio la solución, ahora tú la tienes que llevar a cabo. Entiéndelo, amado y amada. Tú tienes que actuar con esa idea creativa. Tú tienes que poner manos a la obra con la solución que Yahweh te ha otorgado. Sea a través de la escritura, sea a través del profeta, sea a través de un sueño, como en este caso. Nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo? Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Elohim. Tenemos que actuar creyendo que lo que el Señor nos ha revelado en sueños, o a través de sus profetas, o a través de la escritura, es la solución que Él nos está otorgando para salir del atolladero, o de la crisis, o de la situación que esté albergando tu vida. En Génesis 30:43 dice la escritura: y se enriqueció Jacob muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. ¿Cómo? ¿Cómo se enriqueció y se hizo rico y prosperó económicamente en menos de 6 años? Escúchame bien. Poniendo por obra la solución que Elohim le dio a través del sueño. No se quedó con el sueño guardado debajo del colchón. Le creyó a nuestro Adonai, tuvo fe, porque se necesitaba mucha fe, amado y amada, para creer en esa solución. Ahorita la leemos como si nada, pero te hubiera parecido creíble en aquel entonces si hubieses estado en la ruina económica total, con 0,0 pesos en tu bolsillo. Pero Jacob, cuando ya le había llegado su tiempo, del colmo en el que su suegro Labán lo había estado engañando, porque él anteriormente había engañado también a su hermano Esaú,
tuvo la fe necesaria para creerle a Yahweh de que Él lo iba a bendecir a través del diseño y de la solución que le había dado a través de este sueño, como fue el caso. No solamente le creyó, porque cuando nosotros creemos, también tenemos que accionar. Cuando no creemos, no accionamos. Pero él creyó, le creyó al Eterno, que esa era la solución. Y empezó a actuar, la puso por obra. ¿Y qué sucedió? Se hizo rico, riquísimo se hizo. Se enriqueció el varón, dice, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo, amados y amadas? Con la solución que viene de Elohim, con la solución que viene de lo alto. Cuando tú te dignas en medio de tu desespero a poner tus ojos en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando volteas al cielo a pedir ayuda, a pedir socorro. Ten por cierto que nuestro Adonai ve que estás humillada con ese corazón contrito y Él va a ir a tu encuentro y te va a dar una solución que aunque parezca ridícula o difícil de creer, si tú la pones por obra y le pones emuná, actúas con confianza, con fe, con emuná, en la solución que nuestro Abacadosh ha puesto en tus manos, vas a tener éxito. Vas a solucionar tu problema. Porque se necesitaba mucha fe para creer que lo que Yahweh le estaba dando como solución a Jacob le iba a dar resultados. De estar en quiebra, utiliza unas simples varas, pues claro, porque no tenía ni un sol para ir a comprar algo para darle solución al asunto. Pero el Señor le dijo, no, ve ahí al monte y recoge unas varas de 3 árboles o arbustos diferentes, quítales la corteza y ponlos aquí y verás. Y mientras Jacob llevaba a cabo el plan divino, empezó a prosperar y su suegro y sus cuñados empezaron de nueva cuenta a tenerle envidia. Así que Jacob decidió irse con sus 2 esposas, obedeciendo a la voz de Elohim, cuando le habló aquí en Génesis 31:13. Le dice Elohim, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Dice la Escritura, cuando Elohim hagas voto, no tardes en cumplirlo, porque Yahweh no se complace de los insensatos. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ya estaba riquísimo el hombre. ¿Cómo? Poniendo por obra, actuando, poniendo en acción el plan divino que el Señor le dio en un sueño. Entonces sale de la tierra de Padán Aram, de la tierra de su suegro Labán, rumbo a la tierra de Canaán, a la tierra de su nacimiento. Y cuando les avisa a sus esposas, Raquel y Lea, que se iban a marchar a la casa de su padre, dice la Escritura que Raquel tuvo el tiempo suficiente para irle a robar a su padre, Labán, los terafines. Los terafines, como vimos en la otra enseñanza, son pequeñas figurillas, son ídolos. En este caso eran los terafines de su padre Labán, los ídolos de la familia, que además, escucha bien, eran los títulos de la propiedad de la casa de su padre, por si no lo sabías. Así que Labán empieza a revisar, se va y les da alcance, y empieza a revisar carpa por carpa, tienda por tienda. Le reclama a Jacob, y Jacob se enojó y riñó con Labán.
y le dice: ¿qué transgresión es esta la mía, que con tanto ardor has venido a perseguirme? Y pues le dice Labán: es que me robaron mis terafines, me robaron los títulos de propiedad de mi casa, ¿cómo te voy a dejar ir? Y prácticamente lo acusa de robo, ¿verdad? Así que Jacob se enojó sobremanera y riñó con su suegro y le respondió: ¿cuál es la transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Así que Labán se pone a buscar los títulos de propiedad de su casa y no los encuentra, va tienda por tienda, y cuando llega a la carpa donde se encuentra Raquel, engañó a su padre, porque claro, dice por ahí, ¿cómo se dice? Un decir, decimos en México: hija de Pinto, Pintita. Raquel, hija de Labán, pues también lo engañó, le dice: no me puedo parar, papá, porque estoy en mis días, estoy menstruando. Y ahí debajo de ella, de la montadura donde estaba sentada, ahí tenía los terafines, los títulos de propiedad, los idolitos que le había robado a su papá. Tenía Raquel en su poder, en su mano, todos los campos y los títulos de propiedad de su papá. Imagínense. Pero oh sorpresa, mientras ella estaba cantando victoria ahí en su tienda porque había logrado engañar a su papá, Jacob y Labán hacen un pacto, ponen unas piedras y hacen un pacto de respetar esa línea fronteriza, un montículo de piedras, y se prometen no volver a la casa uno de otro. Jacob no iba a volver a la casa de su suegro, y Raquel, por ende, ya no iba a poder reclamar nunca más la herencia familiar que hacía unos minutos le había robado a su padre. De nueva cuenta otra historia, porque la engañadora pues resultó también engañada. Ya no iba a poder cobrar la herencia familiar, aunque tenía en su poder los títulos de propiedad. Y así sucede a todos aquellos amados y amadas que confían en los ídolos, porque no por nada esos terafines eran pequeños figurillas, ídolos. Es solo una arena movediza. Los ídolos son un pantano en el cual terminas a la postre hundiéndote. Así le pasa a todos aquellos amados y amadas que confían en sus ídolos. En un segundo, Labán y Jacob hicieron un pacto, juntaron unas piedras y dijeron: esta es la línea fronteriza, y se prometieron que ni uno ni otro iba a transgredir la línea fronteriza. Así que por ende, Raquel se quedó en la ruina. Intentó estafar a su padre y terminó estafada. Por eso, amados y amadas, en el único en quien debemos de confiar es en Yahweh. Con Yahweh siempre se gana. Con Yahweh nunca perdemos. Ancla tu vida en Elohim. Ancla tus bienes a Yahweh. Ancla tu economía a Yahweh. Confía en Yahweh. Pon toda tu confianza en nuestro Adonai. Nunca pongas, como hizo Raquel, tu confianza en los ídolos, en los terafines, en los títulos de propiedad de su padre, porque no vas a prosperar. Nunca pongas tu confianza en los ídolos. En un minuto pensó que en el futuro iba a ir a reclamar la herencia familiar, y oh sorpresa, en menos de ese minuto se quedó Raquel sin nada, por andar confiando en los terafines, en los ídolos. Lo que parecía ser su seguridad terminó siendo su ruina. Entonces, amados y amadas, aprendamos a confiar en Yahweh, porque si aprendemos a confiar en nuestro Adonai,
jamás vamos a ser defraudados. Si confiamos en sus planes y en sus estrategias, siempre de los siempre vamos a triunfar. Siempre de los siempre vamos a salir avante. Y dice la Escritura que Jacob juró por Yahweh, el Elohim de su padre Isaac, que no pasaría esa línea territorial. Y Labán también hicieron un pacto de que no iban a transgredir esa línea geográfica, ni uno ni el otro. Y en ese instante quedó cancelado o abolido los terafines, los ídolos que Raquel le había robado a su papá, en un segundo. En Jeremías 17:5 dice así: así ha dicho Yahweh, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Y en Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Gracias, Abacadosh, por esta palabra, Señor. Gracias, bendito Rey, por esta enseñanza. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Ayúdanos a que siempre nuestra confianza esté puesta en ti, Dios de Abraham, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta noche.